maestra Claudia Tame Domínguez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado estudios de licenciatura en Filosofía aquí en la UAP, en la Facultad de Filosofía, y un posgrado en Filosofía Política en la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación giran en torno a la ética y a la filosofía política, con especial énfasis en la interpretación de la obra de Spinoza y la filosofía moderna. Otras de sus líneas son las relaciones entre la racionalidad y la afectividad, los proyectos políticos contemporáneos y las relaciones entre la tradición y la reflexión filosófica actual. Además del análisis filosófico de diversas expresiones artísticas, tales como el cine, la literatura y la ciencia. Sobre la temática anterior, participa en eventos académicos y en publicaciones, tanto individuales como colectivas, y es organizadora del Coloquio Internacional de Filosofía Política. Pues primero muchas gracias a toda la comunidad hegeliana, a nuestros estudiantes que siempre nos apoyan muchísimo y hacen posibles estos eventos, y pues a Fernando Huesca, que es cómplice de otros muchos proyectos. Y bueno, creo que ya estamos un poquito cortos de tiempo, entonces voy a tratar de ser un poquito más rápida. Y les cuento brevemente de qué se trata este trabajo. Y en parte es una curiosidad, porque en la filosofía alemana hay una interpretación de Spinoza muy particular, donde surge además este adjetivo, este concepto de panteísmo que el propio Spinoza no usa, pero que parece ir como empapando todas las interpretaciones desde una época muy temprana, muy cercana a la vida y muerte de Spinoza, hasta, yo diría que probablemente nuestros días. Entonces, bueno, a partir de ahí es que también me pregunto, bueno, ¿y cómo lee Hegel a Spinoza? Y lo primero que hay que decir es que es una relación como ambigua, podríamos decirlo, porque por un lado Hegel es un crítico radical de Spinoza, pero por otro lado parece ser como un interlocutor constante. Entonces lo que vamos a encontrar son referencias a Spinoza, digo, no solo Spinoza, como hemos visto en otros trabajos, pero que permanece. O sea, a lo largo de la obra de Hegel podemos ir viendo la evolución del propio Hegel, con relación también a cómo va interpretando y reinterpretando a Spinoza. Entonces, la tesis fundamental de este trabajo, del cual leeré solamente una partecita, dado que ya tenemos poco tiempo, es que es a partir de la lectura temprana, que son las referencias que están en la obra de Hegel sobre la diferencia de los sistemas de Fichte y Schelling, que se va gestando una cierta manera de hacer filosofía y de tener un concepto en filosofía. Entonces, bueno, mi trabajo tiene 3 partes. Les digo, voy a hacer como un resumen lo más apretado posible. Y uno tiene que ver con el contexto. O sea, el contexto es cómo se va interpretando a Spinoza y cómo se forma como una discusión general en esa zona geográfica en particular, y que entonces cuando Hegel empieza su carrera profesional, vamos a decir, porque tal vez Hegel fue el primer profesor universitario profesional del que tenemos memoria, no podía estar ajeno, ¿no? Tenía que como que introducirse a esta discusión. Sin embargo, creo que el contexto por sí mismo sería pues quedarnos muy cortos en esta interpretación, porque también hay un interés muy particular de Hegel sobre Spinoza. Ahora, a mí me parece que cuando uno estudia la manera en que un filósofo o una filósofa interpreta a otro filósofo o filósofa, tal vez el eje no es que también lo interpreta, que claro, es el caso también de este trabajo, sino de qué manera se convierte esto en un instrumento para que el pensador
pueda agarrar de ahí un montón de herramientas y desarrollar su propio pensamiento. Entonces, comienzo a la lectura en una parte del texto, que se titula La presencia de Spinoza en el escenario de la filosofía alemana. La recepción del pensamiento de Spinoza en los filósofos de habla alemana se remonta a las primeras publicaciones del filósofo holandés, así como a la aparición de las biografías más relevantes de este. En cuanto a las primeras publicaciones, hay datos para afirmar que se conoció de forma inmediata la primera edición, que es una edición anónima, del Tratado Teológico Político. Fue durante el siglo XVIII que aparecieron traducciones de la Ética en 1774, del Tratado de la Reforma del Entendimiento y del Tratado Político en 1785, lo cual contribuyó al conocimiento del sistema espinosista en este ambiente intelectual. De las biografías de la época resaltan la de Colerus y Kornholt, ambas compuestas en circulación y siendo altamente conocidas. En ellas no han dejado de servir como fundamento para biografías posteriores, de las cuales es muy relevante la de Steve Nadler, que apareció hace relativamente poco tiempo. Cabe añadir que la vida de Spinoza ha suscitado a lo largo de los siglos un interés muy marcado por entender su pensamiento en el marco de los acontecimientos de su vida. Tanto Colerus como Kornholt retratan a Spinoza como un ateo y como un promotor de ideas peligrosas. Sus biografías contribuyen a la fama del pensador, pero siempre en el marco de la necesidad de refutar su ateísmo en favor de la fe. Por ello, la imagen de Spinoza que se extiende en esta zona y se puede agregar en el resto de Europa es la de un filósofo hereje a quien había que combatir con todas las armas posibles. Al mismo tiempo que se extiende esta imagen, comienzan a desarrollarse polémicas con relación a su propia filosofía, ¿no? En especial es importante la de Schirrhaus, por ser afín a las ideas de Spinoza en un principio, y la historia entre esta polémica tiene diversos hilos que ahora no trataremos, pero que sí contribuyen, digamos, a ir formando esta imagen de Spinoza que va a constituir el contexto del que les hablaba yo hace ratito. La acusación de ateísmo, que hoy puede ser completamente indiferente, en aquella época podría significar la condena al ostracismo dentro de la comunidad académica, como Fichte lo experimentará más tarde. La polémica más alta se denominó el panteísmo espinosista, lo cual comenzó entre Jacobi y Mendelssohn en 1785 y que también refiere Lessing, ¿no? En esta discusión, que también participa Lessing, como ya lo comenté, se centra la discusión en un intento de reivindicar a Spinoza, pues Mendelssohn lo considera uno de los más grandes filósofos, mostrando que su pensamiento no representa ningún peligro para la moral o la religión. Un segundo aspecto de esta polémica que relaciona a Spinoza con Leibniz es el hecho de que se discute la probable deuda del alemán con relación al concepto de armonía preestablecida. La discusión se va centrando en torno a la postura espinosista que considera a mente y cuerpo como una misma cosa comprendida bajo dos aspectos, la extensión y el pensamiento. Es notorio que este interés es el mismo que había expresado Schirrhaus en la correspondencia con Spinoza. Sin embargo, los tres filósofos, Mendelssohn, Jacobi y Lessing, se alejan de denostar a Spinoza y en lugar de ello se dan a la tarea de interpretar su pensamiento, lo que representa un contraste con las acusaciones de ateísmo con las que comenzó la discusión. Jacobi, en su contribución a la polémica, interpreta a Spinoza como ateo y fatalista, de modo que desde su postura racionalista elimina la libertad de Dios y la del hombre. Al postular un Dios inmanente que se rige por causas de una manera estricta, entonces elimina la libertad. Dios no tiene ni entendimiento ni voluntad.
En este sentido, Jacobi, entre muchos otros, no trataba tanto de esclarecer el pensamiento de Spinoza, sino de acusar de ateísmo a los racionalistas alemanes, incluido Kant. Entonces, a partir de esto, se puede hacer una periodización de cómo se recibe el pensamiento de Spinoza en Alemania, y cito a María Solé, y dice: en cuanto a la periodización, Moses Krakauer propone una tripartición, un primer periodo a principios del siglo, está hablando del siglo XVIII, en que Spinoza es atacado por sus adversarios y tergiversado por sus partidarios. Una segunda etapa, a finales de siglo, cuando la filosofía spinozista es aceptada, exaltada y elogiada por sus representantes de las nuevas corrientes de pensamiento. Y un tercer momento, a principios del siglo XIX, cuando se estudia por primera vez de manera metódica el auténtico sistema de Spinoza y se comienza a meditar acerca de su lugar en la historia y su influencia. Entonces, aquí algo interesante es que vamos a ir como de un polo, que es Spinoza como filósofo maldito, ateo, excomulgado, etc. Otro momento que podemos retomar este concepto del hombre ebrio de Dios que circuló en la Alemania del siglo XVIII, y finalmente es hasta el siglo XIX que ya no es como lo exalto o lo denosto, sino más bien trato de entender lo que sería pues una visión pues mucho más cercana también al propio spinozismo. O sea, cuando Hegel entra al ambiente intelectual de Jena a principios del siglo XIX, la discusión sobre el spinozismo era constante, por lo que una toma de postura era obligatoria si se quería tener un lugar en la intelectualidad y en la academia, cosa que Hegel estaba buscando. Es importante recordar que en este momento Hegel no tenía puesto universitario. Está en la lucha por encontrar un lugar para desarrollar su propio pensamiento. Y entonces, bueno, aquí la idea es que habría este elemento contextual, pero que una vez que Hegel comienza un estudio sistemático de la filosofía de Spinoza, pues se superaría este contexto. Y paso a la siguiente parte. Spinoza en la obra diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling de Hegel. La escritura de esta obra tiene como trasfondo tanto la polémica del panteísmo, que ya mencioné, como la que gira en torno a si Reinhold era el verdadero heredero de Kant. Pero más allá de este trasfondo, en esta obra temprana se encontrarán presentes dos elementos fundamentales del sistema hegeliano. El primero es cómo fundamentar un sistema que pueda aprehender el absoluto, y el segundo, qué concepto de filosofía acompaña esta empresa. El conocimiento de Hegel sobre el ambiente filosófico de Jena, así como de las posturas de los dos autores en disputa, Fichte y Schelling, es lo que le permite una evaluación de estos y al mismo tiempo aportar una nueva interpretación de Spinoza. Los filósofos de la polémica, Fichte y Schelling frente a Spinoza. En la primera obra que publica Hegel, el tema central es el idealismo subjetivo de Schelling frente al idealismo objetivo de Fichte. En el momento de su escritura existía una gran cercanía entre Hegel y Schelling, por lo que el texto se puede interpretar también como una defensa de Schelling y su idealismo frente a Fichte. Ahora bien, en el marco de la exposición de estos dos filósofos, también se incluyen a otros pensadores como Kant y Spinoza. Las referencias a Spinoza tienen como telón de fondo la polémica que ya mencionamos, Jacobi, Mendelssohn y Lessing. Así que retomar el pensamiento de Spinoza significaba entrar de lleno en esta polémica, no solo como un filósofo ateo, sino desde su figura de hombre virtuoso, este otro polo que ya les comenté, que fue reivindicada poco tiempo antes de la escritura de esta obra. De modo que al realizar estas referencias, Hegel se coloca como participante activo de la ya mencionada polémica. No se trata tanto del pensamiento de Spinoza y de su esclarecimiento, sino de discutir ciertos temas con otros filósofos destacados. Tanto Fichte como Schelling fueron intérpretes de Spinoza, así que las tendencias intelectuales que emergen de ambos
tienen dos vertientes. La primera de ellas es el alejamiento de las tesis contradictorias que se dieron en la introducción de la obra de Spinoza en Alemania, y la segunda es un decidido esfuerzo por encontrar elementos que contribuyeran a construir un sistema filosófico sólido, para lo cual la filosofía del holandés fue una fuente valiosa. Si Spinoza es dogmático o si se sostiene su definición de sustancia, la relación con el yo y la naturaleza son los conceptos clave para introducirnos a esta nueva fase en la recepción del pensamiento espinosista. Fichte entiende por dogmatismo cuando el fundamento de la experiencia se encuentra en algo externo a Dios, a la sustancia, mientras que el idealismo fundamenta la experiencia en el yo. Entonces, Spinoza es calificado como un dogmático, pues el fundamento del yo en el holandés se da únicamente porque existe otra cosa que es Dios. Y cito a Fichte, hago observar también que necesariamente hay que llegar al espinosismo si se va más allá del yo soy cartesiano. En una disertación muy instructiva sobre los progresos de la filosofía, Salomón Maimón ha demostrado que el sistema de Leibniz, rigurosamente desarrollado, no era diferente del espinosismo y que solamente hay dos sistemas verdaderamente consecuentes: el criticismo, que reconoce este límite, y el espinosismo, que se lo salta. En ese sentido, si se va más allá del yo, necesariamente se desemboca en Spinoza. Schelling, por su lado, encuentra en Spinoza la filosofía de la naturaleza. Su interpretación se puede considerar novedosa, aún frente al rescate que hace Fichte. Al mismo tiempo, intenta demostrar que no se trata de un sistema filosófico como tal. La filosofía de la naturaleza de Spinoza es un complemento adecuado y necesario para la filosofía trascendental. La naturaleza es productiva, es una naturaleza autónoma y dinámica. Sin embargo, en términos de un estudio de la naturaleza como tal, Schelling aproxima a la filosofía de Spinoza más una física que a un sistema filosófico válido. Al respecto, cito a María Solé, Schelling lee a Spinoza como un pensador de lo absoluto, que instaura un principio fundamental originario, no demostrado ni demostrable, y que no es un concepto abstracto ni una construcción de la imaginación humana, sino que implica un acceso inmediato a su esencia verdadera, efectivamente existente. En este sentido, se niega a ver en la substancia de Spinoza a un no yo radicalizado y le reconoce las características propias del yo. Fin de cita. El significado de la recuperación de Spinoza. En la obra de Hegel hay 3 referencias. Y ya vamos súper retrasados. Pero bueno, leeré la primera. Cito a Hegel. Dice: también en razón de la peculiaridad de la forma en la que se ha expresado la filosofía fichteana, ha de explicarse que Fichte puede decir de Spinoza que no pudo haber creído en su filosofía ni haber tenido la plena convicción interna y viviente de ella, y que hasta es dudoso que los antiguos hayan tenido conciencia de la tarea de la filosofía. Hasta acá Hegel. Platíquenme cuánto tiempo más tengo, porque Javier se está quedando un poquito sin tiempo. Iván. Sí, si quiere otros 3, 4 minutos, 5, ¿hay mucho? Ok. Bueno, analizaré solamente esta cita y hasta ahí. Bueno, la cita se introduce en el marco de la discusión sobre el filósofo contemporáneo y el mismo orden de las ideas. Hegel expone 2 puntos de vista complementarios. El primero es que toda filosofía es hija de su tiempo, y el segundo es que como tal está en riesgo de convertirse en letra muerta. Y cito: el espíritu viviente que habita en una filosofía exige para desvelarse ser alumbrada por un espíritu afín. Esta arrojar luz que saca una filosofía del olvido o de la pertenencia a una limitada colección de opiniones nimias es una actualización de esa filosofía.
De modo que si existe tal afinidad, las ideas de la filosofía se vuelven vivas, productoras. Entonces, ¿cómo entender esta manera en que se aproxima Hegel-Spinoza? Primero como un filósofo del absoluto, cosa que ya vimos también en la ponencia de Zaida, y que entonces es a partir como de recuperar este concepto y de verlo con una nueva luz, con la luz, claro, de una filosofía hegeliana naciente, que se puede volver como algo vivo y productivo. Y entonces aquí lo que yo quería rescatar es que la idea de que la filosofía debe ser omnicomprensiva de una realidad que es al mismo tiempo inteligible y racional, es algo que ya está presente en esta obra hegeliana de juventud a partir de su lectura de Spinoza. Y bueno, estuvo un poquito corta la ponencia, pero espero que se haya entendido. Agradezco mucho su atención y hasta aquí mi participación.